¿Sabías que la Gran Depresión de 1929 dejó a más de 15 millones de estadounidenses sin trabajo? Eso es casi un tercio de la fuerza laboral. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta no fue la única crisis económica que transformó el mundo tal como lo conocemos? Imagina un mundo donde la prosperidad parecía interminable. En la década de 1920, Estados Unidos vivía un auge económico sin precedentes. Las fábricas funcionaban a toda máquina. Las acciones en Wall Street alcanzaban cifras récord, y el sueño americano estaba al alcance de muchos. Pero, como un castillo de naipes, esta ilusión se desmoronó de manera abrupta. El 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro, marcó el inicio de la Gran Depresión. En cuestión de horas, millones de inversores vieron cómo sus ahorros se evaporaban. Las acciones cayeron en picada, y la confianza en el sistema financiero se desplomó. ¿Te imaginas despertar un día y descubrir que todo lo que habías trabajado durante años se ha desvanecido? Las consecuencias fueron devastadoras. La economía estadounidense se contrajo drásticamente, las fábricas cerraron, los bancos colapsaron, y el desempleo alcanzó niveles alarmantes. En su punto más crítico, casi una cuarta parte de la población activa estaba sin trabajo. Familias enteras perdieron sus hogares, y muchas personas se vieron obligadas a hacer largas filas para recibir alimentos en comedores comunitarios. La vida cotidiana cambió radicalmente. Los sueños se convirtieron en pesadillas, mientras las personas luchaban por sobrevivir. Las calles estaban llenas de hombres y mujeres que buscaban empleo, pero las oportunidades eran escasas. La desesperación se apoderó del país, y la dignidad humana fue puesta a prueba. En respuesta a esta crisis sin precedentes, el gobierno implementó una serie de reformas bajo el liderazgo del presidente Franklin D. Roosevelt. Su programa New Deal buscaba revitalizar la economía mediante inversiones en infraestructura, creación de empleos y regulación del sistema financiero. Estas medidas no solo ayudaron a mitigar los efectos inmediatos de la depresión, sino que también sentaron las bases para un estado del bienestar más robusto. Sin embargo, aunque la economía comenzó a recuperarse lentamente en la década siguiente, las cicatrices dejadas por la Gran Depresión perduraron durante generaciones. La experiencia colectiva enseñó lecciones valiosas sobre la importancia de una regulación financiera adecuada y la necesidad de redes de seguridad social. A medida que el país se recuperaba, la Gran Depresión dejó una huella indeleble en la psique colectiva de la nación. La desconfianza hacia los mercados financieros y la búsqueda de un mayor control gubernamental sobre la economía se convirtieron en temas centrales del debate público. Las reformas implementadas por Roosevelt no solo transformaron la economía estadounidense, sino que también cambiaron la forma en que los ciudadanos veían su relación con el gobierno. La Gran Depresión fue más que una crisis económica, fue un momento de reflexión y cambio social. La lucha por sobrevivir unió a comunidades enteras, y muchas personas encontraron formas innovadoras de adaptarse a las circunstancias adversas. Desde el surgimiento de movimientos laborales hasta el fortalecimiento de organizaciones comunitarias, esta crisis forjó un sentido de solidaridad entre aquellos que enfrentaban dificultades. A medida que el mundo comenzaba a salir de las sombras de la Gran Depresión, otra tormenta se gestaba en el horizonte: la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto global no solo cambiaría el curso de la historia, sino que también tendría profundas implicaciones económicas y sociales. La guerra impulsaría una recuperación económica sin precedentes, pero también plantearía nuevos desafíos y dilemas éticos. Así, mientras las lecciones aprendidas de la Gran Depresión resonaban en cada rincón del país, el mundo se preparaba para enfrentar una nueva era marcada por conflictos y cambios radicales. ¿Cómo responderían las naciones a esta nueva crisis? La historia estaba a punto de reescribirse una vez más. En este contexto tumultuoso, donde las economías luchaban por estabilizarse y las tensiones internacionales aumentaban, surgió una nueva crisis, la crisis del petróleo en 1973, que transformaría radicalmente no solo las dinámicas económicas globales, sino también nuestras vidas cotidianas. ¿Qué sucedió cuando el acceso al petróleo se convirtió en un arma geopolítica? Acompáñanos mientras exploramos este capítulo crucial en nuestra historia económica. Un día, la vida cotidiana se transformó en un episodio de comedia. La crisis del petróleo de 1973 llegó como un ladrón en la noche, robando el sueño de muchos y dejando a los conductores en una situación desesperante. Todo comenzó cuando los países árabes miembros de la OPEP decidieron que era hora de poner un alto a las travesuras de Occidente. En un giro digno de una telenovela, impusieron un embargo petrolero a naciones como Estados Unidos y los Países Bajos, todo por apoyar a Israel durante la guerra del Yom Kippur. Y así, el mundo se encontró en medio de una crisis energética que hizo que todos se preguntaran:
¿por qué no compré una bicicleta? Los precios del petróleo se dispararon, pasando de $3 por barril a más de $12 en cuestión de meses. Para ponerlo en perspectiva, eso es como si hoy fueras al supermercado y un aguacate pasara de costar $1 a 4. El horror. Las gasolineras comenzaron a racionar el combustible, y las largas filas para llenar el tanque se convirtieron en una nueva forma de socialización. Hola vecino, ¿tienes algún plan para este fin de semana? Oh, espera, solo estoy aquí para conseguir gasolina. Las consecuencias fueron profundas. Las economías occidentales comenzaron a tambalearse. La inflación se disparó, y el crecimiento económico se estancó. Los automóviles grandes y sedientos de combustible que antes eran símbolo de estatus, ahora parecían más bien un chiste cruel. La gente empezó a buscar alternativas, desde coches más pequeños hasta el uso del transporte público. Algunos incluso consideraron caminar. ¡Qué locura! Pero no todo fue desolación. También hubo momentos cómicos, como cuando en un anuncio publicitario, un hombre decía: si quieres ahorrar gasolina, simplemente apaga tu coche mientras esperas. Gracias por esa brillante idea, amigo. ¿Por qué no lo pensé antes? A medida que la crisis avanzaba, los gobiernos comenzaron a tomar medidas drásticas. Se promovió la eficiencia energética y se incentivó el uso del transporte público. Las industrias automotrices tuvieron que adaptarse rápidamente o arriesgarse a convertirse en reliquias del pasado. Sin embargo, la crisis también trajo consigo un cambio de mentalidad. La gente empezó a valorar más la sostenibilidad y a cuestionar su dependencia del petróleo. Las bicicletas se convirtieron en el nuevo símbolo de libertad, y las tiendas de segunda mano vieron un auge en la venta de vehículos compactos. Adiós, SUV gigantes. Bienvenidos coches que parecen juguetes. Mientras tanto, los economistas se rasgaban las vestiduras, tratando de entender cómo un puñado de países podía tener tanto poder sobre el resto del mundo. Se hablaba de diversificación energética y fuentes alternativas, como si fueran el santo grial. Y así, la búsqueda por energías renovables comenzó a tomar forma. Aunque algunos todavía pensaban que energía solar era solo una frase bonita para vender sombrillas. Finalmente, después de años de incertidumbre y cambios drásticos en el estilo de vida, la crisis del petróleo comenzó a desvanecerse, pero sus efectos perduraron. Los precios del combustible nunca volvieron a ser los mismos, y la conciencia sobre el uso responsable de los recursos se arraigó en la cultura popular. Y así, mientras las naciones intentaban recuperarse y adaptarse a esta nueva realidad energética, otra tormenta se gestaba en el horizonte. La crisis financiera global de 2008. ¿Qué pasaría cuando el sistema financiero comenzara a tambalearse? Prepárense para otro capítulo lleno de giros inesperados y lecciones difíciles. La historia continúa. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el sistema financiero, ese gigante que parece indestructible, se tambaleara como un castillo de naipes? Bienvenidos a la crisis financiera global de 2008, un evento que dejó a muchos con la boca abierta y las carteras vacías. Todo comenzó en el corazón de Estados Unidos, donde los bancos decidieron jugar a ser los reyes del riesgo. ¿Hipotecas subprime? Claro, era como dar caramelos a los niños. Fácil y tentador. Pero, ¿qué pasa cuando esos caramelos son en realidad explosivos disfrazados? Las instituciones financieras comenzaron a otorgar préstamos a personas que claramente no podían pagarlos. No te preocupes, solo firma aquí, decían con una sonrisa. Y así, millones de estadounidenses se encontraron atrapados en una trampa mortal de deudas. Mientras tanto, Wall Street estaba en plena fiesta. Los banqueros bailaban al ritmo de las ganancias rápidas y los bonos jugosos. Pero como en toda buena fiesta, llegó el momento de la resaca. En 2007, el mercado inmobiliario comenzó a desmoronarse, y las hipotecas impagadas empezaron a acumularse como platos sucios en una cocina olvidada. ¿Y qué hicieron los bancos? En lugar de limpiar el desastre, decidieron esconderlo bajo la alfombra. En septiembre de 2008, la situación alcanzó su punto crítico cuando Lehman Brothers se declaró en quiebra. Fue como si alguien hubiera apagado la música, en medio del mejor momento de la fiesta. Todos se quedaron paralizados. Las acciones cayeron, los ahorros desaparecieron, y la confianza se evaporó más rápido que un helado al sol. ¿Quién podría haber imaginado que un puñado de hipotecas arriesgadas podría provocar un colapso global? Los gobiernos entraron en acción como superhéroes tardíos, tratando de rescatar lo que quedaba del sistema financiero con paquetes de estímulo masivos. Pero aquí viene la pregunta del millón: ¿realmente salvaron el día o solo pospusieron lo inevitable? Mientras tanto, millones perdieron sus empleos y hogares. Las familias luchaban por sobrevivir mientras los banqueros seguían recibiendo bonificaciones. La crisis también trajo consigo un cambio de mentalidad.
La gente comenzó a cuestionar el sistema capitalista y la avaricia desmedida que había llevado a esta debacle. ¿Era realmente necesario vivir en un mundo donde el dinero parecía tener más valor que las personas? Las protestas estallaron en las calles, y movimientos como Occupy Wall Street se convirtieron en gritos de desesperación y resistencia. La frase "somos el 99%" resonó en todo el mundo, recordándonos que la desigualdad económica no era solo un problema local, sino global. Mientras tanto, los economistas se afanaban por encontrar respuestas. ¿Cómo evitar que esto volviera a suceder? Se implementaron regulaciones más estrictas, pero muchos se preguntaban si eso sería suficiente para frenar la próxima crisis. Después de todo, ¿no es el ser humano un experto en encontrar formas creativas de sortear las reglas? A medida que la economía comenzaba a recuperarse lentamente, quedó claro que esta crisis había dejado una marca indeleble en la sociedad. La confianza en las instituciones financieras se erosionó, y la gente empezó a buscar alternativas, desde cooperativas hasta criptomonedas. El mundo estaba cambiando, y todos lo sentían. Pero aquí está la verdadera pregunta: ¿habíamos aprendido nuestra lección, o simplemente estábamos esperando a que llegara la próxima tormenta? Con cada crisis, viene una oportunidad de reflexión y cambio, pero también el riesgo de caer nuevamente en viejas trampas. Y así, mientras nos recuperábamos de los escombros de 2008, otro desafío se asomaba en el horizonte: la crisis de la deuda soberana en Europa. Un país que, por diversas razones, empieza a gastar más de lo que ingresa. Puede ser por una recesión económica, gastos excesivos en servicios públicos, o incluso crisis políticas. Al principio, parece manejable, pero con el tiempo, esa deuda comienza a acumularse y se convierte en una bola de nieve incontrolable. En 2009, Grecia fue el primer país europeo en enfrentarse a esta dura realidad. Con una deuda pública que superaba el 170% de su PIB, se vio obligado a pedir ayuda internacional. Pero aquí viene la pregunta: ¿qué sucede cuando un país no puede pagar sus deudas? La respuesta es alarmante: recortes drásticos en servicios públicos, aumento del desempleo y protestas masivas en las calles. Y Grecia no estuvo sola. Otros países como España, Portugal e Irlanda también se encontraron atrapados en esta trampa de deuda. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde los recortes presupuestarios afectan tu acceso a la salud o la educación? Eso es exactamente lo que ocurrió. La crisis de la deuda soberana no solo afectó a estos países, tuvo repercusiones en toda Europa. Los mercados financieros temían un efecto dominó que podría llevar al colapso del euro. ¿Cómo se recupera un continente entero de una crisis así? La respuesta fue complicada y llena de tensiones políticas. Los líderes europeos tuvieron que tomar decisiones difíciles: rescates financieros, austeridad y reformas estructurales. Pero aquí surge otra pregunta: ¿realmente estas medidas solucionaron el problema, o simplemente lo aplazaron? Muchos críticos argumentan que las políticas de austeridad han dejado cicatrices profundas en las economías y sociedades afectadas. A medida que los países luchaban por salir del agujero, surgieron movimientos sociales y políticos que cuestionaban el sistema mismo. La desconfianza hacia las instituciones creció, y el populismo comenzó a ganar terreno. Estamos viendo el nacimiento de una nueva era política en Europa. Sin duda, la crisis de la deuda soberana dejó una marca imborrable en el continente. Así que, ¿qué hemos aprendido de esta crisis? La interconexión de las economías y la fragilidad del sistema financiero global son más evidentes que nunca. La deuda soberana no es solo un problema de números, afecta vidas, comunidades y el futuro de toda una generación. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Justo cuando Europa comenzaba a recuperarse de esta crisis monumental, un nuevo desafío estaba a punto de desatarse: la pandemia de COVID-19. Es diciembre de 2019, y escuchas rumores sobre un nuevo virus en una ciudad lejana. ¿Te preocupas? ¿O piensas que no te afectará? Para muchos, la realidad llegó rápidamente. En marzo de 2020, el mundo entero se detuvo. Las calles vacías, las escuelas cerradas y el trabajo desde casa se convirtieron en la nueva norma. Pero, ¿qué significa esto para nuestras economías? Con millones de personas confinadas en sus hogares, los negocios comenzaron a cerrar. ¿Alguna vez has pensado en cómo afecta eso a tu tienda local o a tu restaurante favorito? La crisis económica se desató casi instantáneamente. Los gobiernos tuvieron que actuar rápido para evitar un colapso total. Los paquetes de estímulo comenzaron a fluir, pero aquí surge una pregunta importante: ¿es suficiente? ¿Podemos realmente ponerle un parche a una herida tan profunda? Muchos países se encontraron luchando con niveles de deuda nunca antes vistos, mientras intentaban mantener a flote sus economías. Y no solo fue una crisis económica, también fue una crisis social.
El aislamiento afectó nuestra salud mental. ¿Te sentiste solo o ansioso durante esos meses de confinamiento? Las redes sociales se inundaron de historias sobre la lucha diaria de las personas por adaptarse a esta nueva realidad. A medida que avanzaba la pandemia, surgieron preguntas difíciles. ¿Cómo priorizamos la salud pública frente al crecimiento económico? Las decisiones tomadas por los líderes mundiales fueron criticadas y debatidas sin cesar. Algunos países lograron controlar el virus más eficazmente que otros, pero todos enfrentaron desafíos únicos. Y luego vino la carrera por las vacunas. ¿Quién hubiera pensado que algo tan pequeño podría ser nuestra salvación? La ciencia avanzó a pasos agigantados, pero también surgieron dudas y desinformación. ¿Te has preguntado alguna vez cómo afecta esto nuestra confianza en las instituciones científicas? A medida que nos adentramos en 2021 y más allá, comenzamos a ver la luz al final del túnel. Las vacunas se distribuyeron, y poco a poco, las restricciones comenzaron a levantarse. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Volveremos a la normalidad que conocíamos antes? ¿O quizás, hemos aprendido algo valioso de esta experiencia? La pandemia también ha acelerado cambios que ya estaban en marcha: el teletrabajo, la digitalización de servicios y una mayor conciencia sobre la salud pública. ¿Te has dado cuenta de cómo nuestras prioridades cambiaron? Así que, después de todo lo vivido, nos encontramos en un punto crucial. La pandemia de COVID-19 no solo ha sido una crisis sanitaria, ha sido un catalizador para repensar cómo vivimos, trabajamos y nos relacionamos entre nosotros. A medida que comenzamos a reconstruir nuestras vidas y economías, surgen nuevos desafíos: el cambio climático, las tensiones geopolíticas y la necesidad de una recuperación equitativa. Hemos recorrido 5 crisis económicas que no solo cambiaron economías, sino también sociedades enteras. Desde la Gran Depresión hasta la pandemia COVID-19, cada evento ha dejado lecciones valiosas sobre resiliencia e innovación. Si te ha parecido interesante este recorrido por las crisis económicas más significativas, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cuál crees que tuvo el mayor impacto? No olvides darle like al video y seguirme para más contenido como este. Tu interacción es clave para seguir creando. Recuerda, cada pequeño paso cuenta. Hagamos que nuestras voces se escuchen,